Muchachos, espero que se encuentren muy bien. Vean, esta semana vamos a estar viendo tipos de perspectivas, página 73. Es bueno que se ubiquen ahí y si pueden vayan subrayando de una vez. Vean, de los tipos de perspectiva, primero empecemos con la palabra perspectiva. ¿Qué es una perspectiva? Si ustedes se van al diccionario, pues busquen la palabra. Eso les va a dar una muy buena idea de qué es una perspectiva, pero yo se los pongo en forma gráfica. Yo les digo, chicos, imagínense ustedes que están en el aula de dibujo técnico. Transpórtense un momentito. Y imagínense que hay un estudiante al frente y otro en la parte de atrás. Esos dos estudiantes, cuando ven la pizarra, la están viendo de una forma diferente. O sea, es la misma pizarra, pero por la posición en que está cada estudiante, la pizarra se ve diferente para cada estudiante. Por eso es que hay muchas perspectivas. Ahora imagínense si estuviéramos los 20 estudiantes y yo, todos estamos en diferentes posiciones del aula y vemos la pizarra y todos estamos viendo esa pizarra de manera diferente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las perspectivas cambian dependiendo de la posición en que uno se encuentre. Pues muy bien, entonces una perspectiva es una forma de ver un punto de vista de cómo yo veo algo desde una posición específica. Ok, resulta que en dibujo técnico hay muchos tipos de perspectivas y dependiendo de las técnicas que se usen con los instrumentos, pues así habrán diferentes tipos. Por ejemplo, está la perspectiva cónica y axonométrica, que no voy a entrar en detalle qué son, nada más decirles que voy a explicar tres y necesito que entiendan de dónde vienen. Entonces, de la perspectiva cónica y axonométrica. Dentro de las perspectivas axonométricas hay perspectivas axonométricas ortogonales y axonométricas oblicuas. Dentro de la axonométrica ortogonal están las perspectivas que se conocen como isométrica, dimétrica y trimétrica. Y dentro de la axonométrica oblicua se encuentra la caballera y la militar. Este esquemita es importante que ustedes lo entiendan para que sepan de dónde viene la situación, ¿verdad? Y si ustedes quieren, pues pueden ahondar un poquito más investigando en internet. Nosotros vemos de esas perspectivas tres. Vemos perspectiva isométrica, entonces si quieren subrayenla. Vemos la caballera y la militar. Esos son los tres tipos de perspectivas que nosotros vemos. Yo acá les hice un pequeño resumen de qué es cada una, pero se las voy explicando gráficamente. Lo que es muy importante que ahorita entiendan es esto. Cuando uno quiere hacer una perspectiva, uno hace una línea horizontal. Si estuviéramos con instrumentos como son líneas horizontales, ¿con qué instrumento lo haríamos? Con regla T. Esta línea de acá se llama eje vertical. El eje vertical está a 90 grados con respecto a la línea de horizonte. Entonces, ¿con qué instrumento se hace? Con la escuadra, obviamente bien pegada con la regla T, o con cartabón, pero en ángulo de 90 grados. Y estas dos líneas que están acá se llaman líneas de perspectiva. Esos tres conceptos es muy importante que los tengan claros porque los vamos a necesitar. Y ahora bien, usted dice perspectiva isométrica, militar y caballera. ¿Y qué es eso, profe? Bueno, vamos a ir aquí un momentito abajo porque es más fácil entenderlo gráficamente. Empezamos con la perspectiva isométrica. Entonces, como ustedes verán, tenemos línea de horizonte o línea tierra, eje vertical y dos ejes de perspectiva, que en este caso esto es lo importante. Si usted se da cuenta, entre el eje de tierra y la línea de perspectiva va a haber un ángulo de 30 grados. Por lo tanto, yo tengo que usar el cartabón en ángulo de 30 grados, ¿de acuerdo? Para que se me forme 30 grados hacia acá y 30 grados hacia acá. Eso hará que a nivel interno se forme un ángulo de 120 grados, que es el ángulo interno de la perspectiva isométrica. ¿Qué es lo que pasa? Si usted observa esta imagen, quiere decir que esta línea está sobre el eje de perspectiva. Entonces está dejando aquí 30 grados y aquí igual. Este eje que va aquí está formando un ángulo de 30 grados con respecto al eje tierra. E internamente aquí se me están formando 120 grados. Cuando se dan esas condiciones, quiere decir que yo estoy haciendo una perspectiva de tipo isométrico. En el caso de la militar nosotros vamos a tener eje de tierra, eje vertical, dos líneas de perspectiva
Pero la diferencia es que aquí ya no estoy usando 30 grados como en el isométrico, sino que se usan 45 grados. Y como recuerden que un ángulo llano forma 180, entonces si yo tengo 45 acá y tengo 45 acá, el ángulo interno de la militar va a formar 90 grados. Entonces, lo que cambia es el ángulo. Ya con solo esa posición de ángulo, la perspectiva de ver el objeto se ve diferente. Y de hecho, vean, esta R es la misma que esta. Entonces, lo que cambia es que el isométrico va a tener solamente 30 grados, no puede haber cambio, mientras que la militar son 45 y en los dos lados. ¿De acuerdo? Ahora, en la militar hay una situación especial. Miren, el ángulo interno de las perspectivas nunca va a cambiar. Tiene que ser 90 en el caso de la militar. Pero la militar es la única que puede pasar lo siguiente, que por ejemplo esta perspectiva o esta línea de perspectiva genera aquí 30 grados. Entonces yo tendría 30 más 90, 120. Eso significa que lo que me sobra para llegar a los 180 grados serían 60 grados. Mientras el ángulo de 90 grados no se modifique, puede pasar. Pero es la única condición en que podría darse esa militar. Que sea 90 interno siempre, 45 un lado, 45 al otro, o 30, 60, o los 30 de este lado y los 60 de este lado. Es la única posibilidad. En la caballera hay una situación muy especial. Si usted se da cuenta, tenemos eje de tierra, eje vertical, eje de perspectiva. Un único eje de perspectiva. En realidad hay dos, pero por ejemplo tendríamos este eje de perspectiva que forma ángulo de 45 y el otro eje de perspectiva se alinea con el eje de tierra. ¿De acuerdo? Entonces, lo que está pasando es que el ángulo interno de la perspectiva forma 135 grados. Y una forma muy fácil de reconocer una caballera es que si usted se da cuenta, una de las caras está como al frente mío. Entonces es una forma muy fácil de saber que estoy ante una perspectiva de tipo caballera. Y genera un ángulo de 45. No va a cambiar esa situación, nada más que solamente es de uno de los lados. Puede ser de este lado o puede ser del otro lado. Esos son los tres tipos de perspectivas. Yo voy a dejarles un video de cómo se hace un isométrico utilizando los instrumentos.